Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. En medio de persecuciones, crisis y desafíos casi insoportables, un grupo de cristianos recibió una carta que cambiaría el rumbo de su fe para siempre. Esta carta traía instrucciones tan poderosas que siglos después aún son el secreto para sobrevivir espiritualmente en tiempos difíciles como los nuestros. Hoy, usted va a descubrir lo que estaba escrito en Romanos capítulo 12. ¿Y por qué esas palabras pueden ser la respuesta que su corazón estaba esperando? Antes de avanzar en este mensaje que puede fortalecer su caminar con Dios, le invito a inscribirse en el canal y activar las notificaciones. Aquí, cada palabra se basa en la verdad de la Escritura para ayudarle a permanecer firme en tiempos difíciles. Y si lo siente en su corazón, comparta este mensaje con quien también necesita ser fortalecido por la palabra. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos presenta un llamado profundo. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este llamamiento no es solo una sugerencia para tiempos favorables, sino un llamado urgente para una entrega radical, especialmente en días de crisis espiritual como los nuestros. Presentar el cuerpo es más que asistir a cultos o practicar buenas obras. Se trata de vivir una existencia entera dedicada a la gloria divina, reconociendo que cada respiración, cada gesto y cada decisión deben ser actos conscientes de adoración. Esta entrega total no es motivada por la culpa, sino por la profunda gratitud por las misericordias de Dios reveladas a través de la cruz. Cuando Pablo habla de sacrificio vivo, desafía la tendencia humana de ofrecer solo partes de nuestra vida mientras guardamos áreas ocultas para nosotros mismos. En una era en la que se celebra la autonomía personal, Dios nos llama a una sumisión voluntaria, una vida que continuamente asciende como aroma suave ante Él. La supervivencia espiritual hoy pasa por esta comprensión. O nos rendimos por completo, o fácilmente seremos arrastrados por la corriente de la superficialidad religiosa. Vivir como sacrificio santo implica también en separación. En el contexto del primer siglo, los sacrificios ofrecidos a Dios debían ser sin mancha. De la misma forma, nuestra vida necesita estar marcada por la pureza, apartándonos de la corrupción que nos rodea. Esto no significa aislamiento del mundo, sino una presencia santa en él, como Jesús mismo enseñó en Juan capítulo 17, versículo 15. Es un llamado a ser diferentes en carácter, postura e intenciones, no como un acto de arrogancia, sino como un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Además, ser un sacrificio agradable a Dios nos desafía a reflexionar constantemente sobre lo que motiva nuestras acciones. Dios no se impresiona con gestos exteriores vacíos. Él sondea corazones y pesa intenciones. Una vida agradable al Señor es aquella que incluso en las pequeñas actitudes lleva el sincero deseo de honrarlo. Cada elección, cada palabra, cada plan debe pasar por el tamiz.
¿Esto agrada a Dios? Así es como se construye una espiritualidad sólida en medio de las tormentas de los tiempos modernos. El primer paso para sobrevivir espiritualmente hoy, por lo tanto, no es buscar protección en fórmulas humanas, sino responder al clamor divino por una vida completamente rendida. Entregarse no nos debilita, nos fortalece, alineándonos con la voluntad del Creador y abriendo camino para que su gracia nos sostenga día tras día. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo continúa la instrucción crucial. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esta enseñanza es uno de los pilares de la resistencia espiritual en cualquier generación. El mayor campo de batalla no está en las circunstancias externas, sino dentro de nuestra mente, donde se forjan decisiones de fe o de derrota. Sin una mente renovada, nuestros esfuerzos espirituales se convierten en meros intentos vacíos de seguir a Dios en medio de pensamientos aún moldeados por la cultura caída. La renovación de la mente no es un proceso automático, exige disciplina, exposición continua a la palabra de Dios y disposición para abandonar paradigmas que parecen cómodos, pero son contrarios a la verdad. En tiempos de bombardeo constante de información, mantener la mente alineada a la perspectiva divina se convierte en un ejercicio vital. Necesitamos aprender a reconocer pensamientos que, aunque populares, nos alejan de la esencia del Evangelio y reemplazarlos por la sabiduría que proviene de Dios, como se describe en Santiago capítulo 3, versículo 17. Pensar según la voluntad de Dios significa más que simplemente evitar pensamientos pecaminosos. Significa aprender a ver el mundo, a nosotros mismos y a los demás a través de las lentes de la gracia y la verdad. Implica rechazar las narrativas de miedo, egoísmo y desesperación que el mundo ofrece, para abrazar la narrativa de la esperanza, el amor y la soberanía divina. Cuando nuestra mente es renovada, nuestra visión sobre el sufrimiento cambia, nuestros valores son reordenados y nuestra fe se vuelve resiliente incluso ante las peores pruebas. Este proceso de renovación es también lo que nos permite discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, como completa el apóstol Pablo. Muchos cristianos viven en la duda y la indecisión porque aún intentan encontrar la voluntad de Dios con mentes no transformadas. Una mente renovada, sin embargo, reconoce la dirección divina con claridad y valentía, sin intimidarse por las incertidumbres del futuro. Así, sobrevivir espiritualmente en tiempos modernos no es solo resistir el mal evidente, sino también cultivar intencionalmente una nueva manera de pensar alineada al cielo. Es una revolución silenciosa y poderosa que comienza dentro de nosotros y desborda en cada área de la vida, impactando no solo nuestra propia jornada, sino también a aquellos que nos rodean. Pablo, en Romanos capítulo 12, versículos 3 a 5, nos exhorta: no pienses de ti mismo más de lo que conviene, sino piensa con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En una época donde la autoexaltación es casi una norma social, esta palabra resuena como una alerta para todos nosotros. La humildad no es solo una virtud personal, es la base para la salud y la eficacia del cuerpo de Cristo. Sin humildad, las comunidades de fe se fragmentan en rivalidades, celos y disputas inútiles. Cada miembro del cuerpo de Cristo posee dones y funciones diferentes, pero todos son igualmente necesarios.
El problema surge cuando la comparación y la búsqueda de destaque ofuscan la conciencia de que todos servimos a un propósito mayor que nuestro propio reconocimiento. Cuando Pablo habla de un solo cuerpo en Cristo, nos recuerda que la unidad no es uniformidad, sino armonía entre diferentes talentos y llamados. Esta visión elimina la tentación de juzgar la importancia de alguien por la visibilidad de su ministerio. La verdadera humildad, según la perspectiva bíblica, es reconocer quiénes somos en Dios, sin exagerar ni minimizar nuestra identidad. Es saber que dependemos unos de otros y que no hay lugar para la arrogancia en un cuerpo cuyo cabeza es Cristo. La humildad es aceptar alegremente la función que nos fue dada, ya sea de liderazgo, ya sea de apoyo, sabiendo que en el reino de Dios no hay tareas insignificantes. Dentro de esta perspectiva, sobrevivir espiritualmente significa abrazar nuestra identidad colectiva, combatiendo el individualismo que debilita la Iglesia. Significa valorar a cada hermano y hermana, independientemente de su posición, y servir con alegría y respeto. Cuando el cuerpo de Cristo funciona en humildad, la Iglesia se convierte en un poderoso testigo de la presencia de Dios en la tierra. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Race the runners! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Por fin, vivir en humildad en el cuerpo de Cristo es también un acto de resistencia contra el espíritu de este siglo. Mientras el mundo busca gloria personal, nosotros, como hijos de Dios, reflejamos la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz, cumpliendo con fidelidad y alegría la misión que nos fue confiada. En los versículos 6 a 8 de Romanos, capítulo 12, Pablo lista diferentes dones espirituales y deja claro que todos ellos tienen un objetivo común: el servicio. En contraste con la cultura de la autopromoción, los dones no fueron concedidos para la gloria personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Profetizar, servir, enseñar, exhortar, contribuir, liderar o ejercer misericordia. Todos son expresiones de la gracia de Dios para que la comunidad crezca en amor y madurez. La forma en que utilizamos nuestros dones revela la condición de nuestro corazón. Si hay vanagloria en nuestras acciones, por más espirituales que parezcan, nos alejamos del propósito original. Pablo dice que el don debe ser usado según la medida de fe, lo que implica dependencia de Dios y no de nuestros propios méritos. Servir con el don que recibimos es reconocer que todo lo que tenemos viene de lo alto y que sin él nada podemos hacer, como afirma Juan capítulo 15, versículo 5. Otro punto importante es que ningún don es menor que el otro. Aquel que ejerce misericordia debe hacerlo con alegría y quien contribuye con liberalidad.
Estas funciones, aunque discretas, son fundamentales para el equilibrio de la comunidad cristiana. No hay espacio para competencia entre los miembros del cuerpo. Cuando comprendemos esto, dejamos de buscar posiciones de destaque y pasamos a buscar oportunidades de amar con los talentos que nos fueron confiados. Es importante notar también que los dones no son estáticos. A medida que maduramos espiritualmente, Dios puede ampliar, refinar o redirigir nuestro ministerio. El secreto está en permanecer sensible al Espíritu y abierto a las necesidades a nuestro alrededor. Servir de acuerdo con la necesidad y no con el deseo egoísta de reconocimiento es el verdadero signo de madurez espiritual. Sobrevivir espiritualmente hoy implica reencontrar el propósito original de los dones, glorificar a Dios y fortalecer a la Iglesia. Cuanto más usamos nuestras habilidades para exaltar al Señor y bendecir al prójimo, más experimentamos la alegría genuina del reino. En tiempos de ego inflado y búsqueda de notoriedad, el cristiano es llamado a vivir como siervo, invisible a los hombres, pero profundamente aprobado por Dios. En el versículo 9 de Romanos capítulo 12, Pablo hace una declaración simple pero radical. El amor sea sin hipocresía. Esta frase, corta en palabras, es profunda en exigencia. El apóstol está denunciando una espiritualidad artificial, aquella que aparenta amor, pero que en esencia está motivada por intereses propios, conveniencia o apariencia. En un tiempo donde muchas relaciones son superficiales y calculadas, el amor genuino se convierte en una marca revolucionaria. Este amor sin máscaras va más allá de palabras bonitas y gestos públicos. Se manifiesta en el cuidado sincero por el otro, en la empatía verdadera y en la disposición de caminar con los heridos, incluso cuando eso no trae retorno alguno. Se trata de un amor que no busca mérito, que no selecciona quién merece ser amado, sino que fluye de un corazón transformado por Cristo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 7, se nos recuerda que quien ama nace de Dios, y eso confirma que el amor auténtico es una evidencia espiritual. La hipocresía en el amor se revela cuando nuestras acciones son calculadas, hechas para impresionar o controlar. Pero el amor cristiano, al contrario, es vulnerable, sacrificial y muchas veces silencioso. No se alimenta de aplausos, sino de la alegría de ver al otro restaurado, fortalecido y edificado. No hay espacio para el fingimiento donde habita el Espíritu Santo, porque Él nos conduce a la verdad, incluso en nuestras motivaciones. La iglesia de hoy necesita urgentemente redescubrir este amor puro, no como un concepto abstracto, sino como una práctica diaria que confronta nuestro ego y rompe barreras. Donde hay amor sin hipocresía, hay sanación. Donde hay sinceridad en el afecto, hay libertad para ser quienes somos y para crecer sin miedo al rechazo. Este tipo de amor transforma comunidades y atrae a los de fuera, no por discursos, sino por testimonio vivo. Vivir con un amor verdadero, sin fingimiento, es una de las más poderosas armas espirituales que tenemos. Cuando el mundo ve una iglesia donde las personas se aman sinceramente, encuentra un atisbo del cielo. Y en este ambiente de verdad, gracia y entrega, el Evangelio deja de ser un concepto y pasa a ser una realidad visible. Justo después de hablar sobre el amor, Pablo añade, en Romanos capítulo 12, versículo 9, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Estas dos órdenes, colocadas una al lado de la otra, demuestran que el amor verdadero no es permisivo. Exige un posicionamiento claro. Amar como Dios ama es también rechazar con firmeza aquello que destruye, corrompe y deshonra al Creador.
En otras palabras, no es posible abrazar el bien sin repudiar el mal. Este odio al mal no es odio a las personas, sino a aquello que hiere la imagen de Dios en ellas. El cristiano necesita cultivar una sensibilidad espiritual tan profunda que el mal, incluso en formas sutiles, se vuelva intolerable para su conciencia. Al mismo tiempo, es necesario desarrollar un amor tan intenso por el bien que se vuelva irresistible. Este movimiento dual, rechazar con firmeza y aferrarse con pasión, define el carácter santo que Dios desea en nosotros. La santidad no sucede por casualidad. Es el resultado de elecciones conscientes, diarias, que reflejan un corazón que desea agradar a Dios. El mal muchas veces se disfraza de conveniencia, ventaja o incluso de justicia propia. El bien, por otro lado, exige renuncia, disciplina y discernimiento. Es en este contraste donde se revela el verdadero discípulo, aquel que prefiere sufrir por hacer lo correcto que prosperar haciendo lo incorrecto, como también se enseña en 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. La práctica de la santidad, por lo tanto, no es una carga, sino un viaje de liberación. Cuanto más odiamos lo que es malo y nos aferramos al bien, más libres nos volvemos, libres de la culpa, de la esclavitud de los deseos desordenados, de la manipulación del mundo. Al aferrarse al bien, el cristiano encuentra estabilidad emocional y claridad espiritual, incluso en medio del caos. Esta batalla entre el mal y el bien se libra dentro de nosotros todos los días. Sobrevivir espiritualmente hoy exige más que buenas intenciones. Exige una mente entrenada en la verdad y un corazón apasionado por la justicia. La santidad no nos aísla del mundo, sino que nos capacita para estar en él sin ser moldeados por él. Y esta diferencia comienza en las pequeñas decisiones de cada día. En Romanos capítulo 12, versículo 10, Pablo nos orienta: amaos cordialmente unos a otros con amor fraternal, prefiriéndoos en honra unos a otros. La elección de las palabras no es casual. Amor fraternal apunta a la calidad de los lazos que deberían existir entre los hermanos en Cristo, profundos, sinceros y constantes. Y preferir en honra indica un esfuerzo deliberado de valorar al otro por encima de sí mismo, en una cultura que enseña exactamente lo contrario. La unidad de la Iglesia no se sostiene solo por estructuras organizacionales o afinidades naturales. Se fortalece a través de la práctica intencional del amor fraternal. Este amor nos enseña a ver al prójimo como miembro de la misma familia espiritual, no como competidor, obstáculo o amenaza. En 1 Juan capítulo 3, versículo 16, aprendemos que el amor genuino se expresa en el acto de dar la vida por los hermanos. Una medida que revela cuánto debería ser preciosa esta conexión para nosotros. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you.
Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Es importante entender que el afecto fraternal no es ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolverlos con gracia y respeto. Es fácil amar a quien siempre nos agrada, pero el amor fraternal se prueba precisamente en las diferencias y en las dificultades. Elegir honrar al hermano, incluso en momentos de tensión, es un testimonio silencioso del carácter de Cristo siendo formado en nosotros. Además, preferir al otro en honra combate el espíritu competitivo que tanto divide a las comunidades. En el reino de Dios, la grandeza se mide por cuánto servimos y elevamos a los demás. Cuando priorizamos la honra al prójimo, nos liberamos de la trampa de la comparación y creamos un ambiente donde todos pueden florecer, confiados de que son amados y respetados. Practicar el amor fraternal no es solo una virtud personal, es una responsabilidad colectiva. Sobrevivir espiritualmente hoy requiere que cultivemos relaciones profundas y verdaderas dentro de la Iglesia, convirtiéndola en un refugio real contra la frialdad del mundo. En el calor de este amor fraternal, la fe se fortalece, las heridas se sanan y el testimonio de Cristo se vuelve innegable. En el versículo 11 de Romanos capítulo 12, Pablo exhorta: en el celo no seáis remisos, sed fervorosos en el espíritu, sirviendo al Señor. Esta convocatoria es vital especialmente para tiempos de cansancio y desánimo espiritual. El celo y el fervor no son solo emociones pasajeras, son actitudes cultivadas y sostenidas por la comunión continua con Dios. Ser fervoroso en el Espíritu implica vivir una vida calentada por la presencia del Espíritu Santo y no guiada por las circunstancias. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, vemos que Dios rechaza la tibieza espiritual. La frialdad puede ser causada por el pecado evidente, pero la tibieza es incluso más traicionera. Se instala en la rutina, en el conformismo y en la pérdida gradual del primer amor. Por eso, Pablo nos llama a resistir activamente a esta tendencia. Mantener el fervor exige intencionalidad. Es necesario buscar constantemente fuentes que alimenten la fe. La oración sincera, la meditación en la palabra, el servicio abnegado y la adoración en espíritu y en verdad. El fervor espiritual es como un fuego. Si no se alimenta, se apaga. No podemos confiar en experiencias pasadas para sostener el presente. Cada día requiere nueva entrega, nueva búsqueda, nuevo anhelo por la presencia de Dios. El celo, por su parte, no es solo entusiasmo, sino compromiso constante en servir al Señor con excelencia, incluso cuando nadie está viendo. Es fácil ser celoso cuando hay reconocimiento o aplauso, pero el verdadero celo se manifiesta en la constancia, en la dedicación en medio de la soledad, en la integridad sin público. Servir al Señor fervorosamente es entender que Él es digno de nuestro mejor, siempre. Sobrevivir espiritualmente en días difíciles depende de mantener este fuego interior encendido. No es fingir entusiasmo, sino cultivar una relación tan real con Dios que ni la tormenta más fuerte pueda extinguir nuestra pasión por Él. Y cuando la llama parece disminuir, recordar, el Espíritu Santo es el aliento que reaviva el fuego y nos renueva para seguir adelante. En continuidad al llamado al fervor, Pablo nos enseña que debemos servir al Señor, no a las expectativas humanas ni a las tradiciones religiosas, sino a Dios directamente. Esta conciencia cambia radicalmente nuestra motivación y nuestra postura.
En Colosenses capítulo 3, versículo 23, se nos orienta a hacer todo como para el Señor y no para hombres, sacando a la luz la esencia de un servicio que nace de la gratitud y no de la obligación. Servir con alegría no significa ausencia de dificultades. Al contrario, muchas veces el servicio cristiano está marcado por renuncia, cansancio y hasta oposición. Pero la verdadera alegría nace de la certeza de que estamos cooperando con el propósito eterno de Dios. Es una alegría que no depende de las circunstancias, sino de la conciencia de que nuestra vida, incluso en sus gestos más simples, tiene un valor eterno cuando se hace para agradar al Señor. Un gran desafío es evitar que el servicio se convierta en mecánico o pesado. Cuando perdemos de vista a quién estamos trabajando, fácilmente caemos en el desánimo o en el resentimiento. Por eso, Pablo nos recuerda que servimos al Dios vivo, aquel que ve cada esfuerzo escondido, que recompensa cada gesto de fidelidad, como él mismo promete en Hebreos capítulo 6, versículo 10. La alegría en el servicio también es contagiosa. Una iglesia donde las personas sirven con el semblante cargado no inspira vida, pero donde hay verdadera alegría, el amor florece. La esperanza se renueva y nuevos siervos son despertados para seguir el ejemplo. Servir con alegría es testificar que la gracia de Dios es suficiente para transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades de adoración. Al entender que nuestra recompensa está en el Señor, encontramos fuerzas para continuar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece invitarnos a desistir. Y es en esta alegría silenciosa y poderosa que resistimos a las tempestades de la vida, firmes en la certeza de que cada acto de servicio es precioso a los ojos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 12, Pablo nos instruye: alegraos en la esperanza. Esta esperanza, en el contexto bíblico, no es una expectativa incierta, sino una confianza firme en las promesas de Dios. En medio de las adversidades que asolan el presente, la alegría se ancla en lo que aún no se ve, pero que está garantizado por la fidelidad divina, como se refuerza en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La alegría en la esperanza nace de la comprensión de que nuestro futuro está asegurado en Cristo. No importa cuán inestables sean las circunstancias. Quien confía en el Señor sabe que hay algo mayor preparado. Cuando las nubes de la duda y del sufrimiento intentan oscurecer nuestra visión, la esperanza nos eleva por encima de las tempestades, dándonos motivos para celebrar incluso antes de la victoria visible. Es crucial percibir que esta alegría no es una negación del dolor. La Biblia jamás nos enseña a ignorar el sufrimiento. Al contrario, nos muestra que es posible pasar por tribulaciones con lágrimas en los ojos y esperanza viva en el corazón. La verdadera alegría cristiana florece en el suelo de la adversidad, porque es sostenida por el Espíritu Santo y no por las circunstancias pasajeras. Mantener esta esperanza exige mirar continuamente hacia el carácter de Dios. Él es fiel, justo y bueno. En Tito capítulo 1, versículo 2, se afirma que Dios no puede mentir, y por eso nuestras expectativas en Él son absolutamente seguras. Recordar las promesas, meditar sobre la eternidad y confiar en el cuidado diario del Señor alimenta esta llama de alegría que el mundo no puede extinguir. Sobrevivir espiritualmente hoy demanda esta perspectiva eterna. En un mundo de decepciones rápidas y promesas rotas, somos llamados a mantener viva la llama de la esperanza, celebrando de antemano aquello que Dios ya garantizó. Y en esta celebración silenciosa y firme encontramos fuerzas para caminar un día a la vez, hasta que la fe se transforme en visión. En continuidad al llamado al fervor,
Pablo nos enseña que debemos servir al Señor, no a las expectativas humanas, ni a las tradiciones religiosas, sino a Dios directamente. Esta conciencia cambia radicalmente nuestra motivación y nuestra postura. En Colosenses capítulo 3, versículo 23, se nos orienta a hacer todo como para el Señor y no para hombres, sacando a la luz la esencia de un servicio que nace de la gratitud y no de la obligación. Servir con alegría no significa ausencia de dificultades. Al contrario, muchas veces el servicio cristiano está marcado por renuncia, cansancio y hasta oposición. Pero la verdadera alegría nace de la certeza de que estamos cooperando con el propósito eterno de Dios. Es una alegría que no depende de las circunstancias, sino de la conciencia de que nuestra vida, incluso en sus gestos más simples, tiene un valor eterno cuando se hace para agradar al Señor. Un gran desafío es evitar que el servicio se convierta en mecánico o pesado. Cuando perdemos de vista a quien estamos trabajando, fácilmente caemos en el desánimo o en el resentimiento. Por eso, Pablo nos recuerda que servimos al Dios vivo, aquel que ve cada esfuerzo escondido, que recompensa cada gesto de fidelidad, como él mismo promete en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? La alegría en el servicio también es contagiosa. Una iglesia donde las personas sirven con el semblante cargado no inspira vida. Pero donde hay verdadera alegría, el amor florece. La esperanza se renueva y nuevos siervos son despertados para seguir el ejemplo. Servir con alegría es testificar que la gracia de Dios es suficiente para transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades de adoración. Al entender que nuestra recompensa está en el Señor, encontramos fuerzas para continuar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece invitarnos a desistir. Y es en esta alegría, silenciosa y poderosa, que resistimos a las tempestades de la vida, firmes en la certeza de que cada acto de servicio es precioso a los ojos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 12, Pablo nos instruye: alegraos en la esperanza. Esta esperanza, en el contexto bíblico, no es una expectativa incierta, sino una confianza firme en las promesas de Dios. En medio de las adversidades que asolan el presente, la alegría se ancla en lo que aún no se ve, pero que está garantizado por la fidelidad divina, como se refuerza en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La alegría en la esperanza nace de la comprensión de que nuestro futuro está asegurado en Cristo. No importa cuán inestables sean las circunstancias, quien confía en el Señor sabe que hay algo mayor preparado. Cuando las nubes de la duda y del sufrimiento intentan oscurecer nuestra visión, la esperanza nos eleva por encima de las tempestades, dándonos motivos para celebrar incluso antes de la victoria visible. Es crucial percibir que esta alegría no es una negación del dolor. La Biblia jamás nos enseña a ignorar el sufrimiento. Al contrario, nos muestra que es posible pasar por tribulaciones con lágrimas en los ojos y esperanza viva en el corazón.
La verdadera alegría cristiana florece en el suelo de la adversidad, porque es sostenida por el Espíritu Santo y no por las circunstancias pasajeras. Mantener esta esperanza exige mirar continuamente hacia el carácter de Dios. Él es fiel, justo y bueno. En Tito capítulo 1, versículo 2, se afirma que Dios no puede mentir, y por eso nuestras expectativas en Él son absolutamente seguras. Recordar las promesas, meditar sobre la eternidad y confiar en el cuidado diario del Señor alimenta esta llama de alegría que el mundo no puede extinguir. Sobrevivir espiritualmente hoy demanda esta perspectiva eterna. En un mundo de decepciones rápidas y promesas rotas, somos llamados a mantener viva la llama de la esperanza, celebrando de antemano aquello que Dios ya garantizó. Y en esta celebración silenciosa y firme encontramos fuerzas para caminar un día a la vez hasta que la fe se transforme en visión. En Romanos capítulo 12, versículo 13, Pablo nos orienta a comunicar con los santos en sus necesidades. Esta instrucción revela una faceta práctica del amor cristiano, la generosidad. La fe que no se traduce en acciones concretas, de socorro y compartir, es una fe estéril, como nos alerta Santiago capítulo 2, versículo 17. El verdadero cristianismo se vive en las pequeñas y grandes manifestaciones de cuidado con aquellos que caminan con nosotros en la fe. Compartir con los santos es más que un gesto ocasional, es un estilo de vida. Se trata de reconocer que pertenecemos a una familia espiritual y que somos responsables unos de otros. La necesidad del hermano no debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad de ser instrumentos del amor de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 34, vemos que entre los primeros cristianos no había necesitado alguno, porque todos compartían generosamente. La generosidad cristiana va más allá del dinero. Incluye tiempo, atención, palabras de ánimo y habilidades prácticas. Muchas veces lo que el otro necesita es alguien que lo escuche, que lo ayude a cargar una carga emocional o que le ofrezca compañía en momentos de soledad. Ser generoso es estar dispuesto a salir de la propia zona de confort para suplir lo que el cuerpo de Cristo necesita. Este tipo de compartir es también un poderoso testimonio para el mundo. En una sociedad marcada por el egoísmo y la competencia, la comunión genuina entre los cristianos brilla como una luz inconfundible. Jesús afirmó en Juan capítulo 13, versículo 35, que el amor entre los discípulos sería la señal por la cual el mundo los reconocería. Cuando vivimos la generosidad, mostramos de forma palpable quién es nuestro Señor. Sobrevivir espiritualmente hoy requiere más que resistir a las tentaciones personales. Exige construir comunidades solidarias, donde la necesidad de uno es asumida como responsabilidad de todos. En ese ambiente de apoyo mutuo, la fe crece, las heridas son sanadas y la gloria de Dios es revelada a través de cada gesto de amor. Aún en el versículo 13 de Romanos capítulo 12, Pablo complementa: seguid la hospitalidad. En el mundo antiguo, la hospitalidad era una cuestión de supervivencia para viajeros y extranjeros. Para el cristiano se convierte en una expresión tangible del amor de Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 2, somos recordados de que al practicar la hospitalidad, algunos, sin saber, acogieron ángeles. La hospitalidad bíblica va más allá de recibir amigos. Implica abrir el corazón y el hogar a quienes lo necesiten, ya sea un hermano de la fe, ya sea alguien en situación vulnerable. Esta actitud rompe las barreras del individualismo moderno y testifica que nuestra seguridad no está en las cosas que poseemos, sino en a quien servimos. La práctica de la hospitalidad enseña desapego, confianza en Dios y disposición para servir sin esperar nada a cambio.
Ser hospitalario exige sensibilidad espiritual para percibir necesidades que muchas veces no son verbalizadas. Significa crear espacios de acogida donde el otro se sienta visto, respetado y amado. En tiempos de tanta soledad y aislamiento, un gesto de hospitalidad puede ser el puente que conduce a alguien al encuentro con Cristo. Además, la hospitalidad fortalece los lazos de la Iglesia, convirtiéndola no solo en una comunidad de fe, sino también de vida compartida. Recibir a alguien en casa, escuchar sus historias, ofrecer comida o simplemente un ambiente de paz, es una manera poderosa de encarnar el amor de Dios. En un mundo de relaciones superficiales, la hospitalidad crea raíces profundas. La práctica de la hospitalidad es un arma silenciosa contra la frialdad espiritual. Al abrir nuestros hogares y corazones, también abrimos puertas a milagros, a reconciliaciones y a la manifestación del reino de Dios en nuestro medio. Cada acto de acogida es un testimonio vivo de que en Cristo siempre hay espacio para uno más. En Romanos capítulo 12, versículo 14, Pablo trae una de las instrucciones más desafiantes. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esta enseñanza confronta frontalmente la lógica natural de devolver ofensa con ofensa. En Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús ya había enseñado a sus discípulos a amar a los enemigos y a orar por los que los perseguían. Ahora Pablo refuerza esa misma radicalidad. Bendecir a quienes nos persiguen no es algo natural, es fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por nosotros mismos tendemos a desear justicia rápida o incluso venganza. Pero el amor de Dios nos llama a romper el ciclo de la violencia y el rencor, ofreciendo a cambio la bendición. Esta actitud no minimiza el dolor sufrido, sino que elige confiar en que Dios es el juez justo y que nuestra misión es ser instrumentos de paz. La bendición a los perseguidores es un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Cuando devolvemos el mal con el bien, mostramos al mundo una realidad superior, el reino de Dios, donde la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta actitud muchas veces desconcierta a los agresores y abre caminos para el arrepentimiento y la transformación que la retaliación jamás podría producir. Además, al bendecir, protegemos nuestro propio corazón contra la raíz del rencor. La falta de perdón corroe el alma y nos aprisiona en ciclos de dolor. La bendición libera, nos permite avanzar con el corazón ligero y la conciencia tranquila, sabiendo que Dios cuidará de las causas que no podemos resolver. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data.
Sobrevivir espiritualmente en tiempos de hostilidad requiere esa capacidad sobrenatural de bendecir en lugar de maldecir. Es una práctica difícil, pero profundamente liberadora, que nos hace participantes activos de la reconciliación que Cristo vino a realizar en el mundo. En Romanos capítulo 12, versículo 15, Pablo nos orienta a alegrar con los que se alegran y llorar con los que lloran. Este mandamiento revela la dimensión profunda de la empatía cristiana, un amor que se identifica genuinamente con la experiencia del otro. En un mundo cada vez más individualista e insensible, la empatía se convierte en un testimonio vivo del corazón compasivo de Dios. Alegrarse con los que se alegran puede parecer fácil, pero muchas veces requiere vencer el sentimiento de envidia o competencia. Celebrar sinceramente la victoria ajena es señal de madurez espiritual y confianza en la bondad de Dios para todos. Al mismo tiempo, llorar con los que lloran exige salir de la zona de confort, acercarse al dolor del otro sin ofrecer soluciones rápidas, simplemente estando presente. Como enseña primera a los Corintios capítulo 12, versículo 26, si un miembro sufre, todos sufren con él. Esta empatía no se limita a sentimientos, sino que se traduce en acciones. Es visitar a quien está enfermo, apoyar a quien está enfrentando pérdidas, celebrar logros que no siempre nos favorecen directamente. Es vivir una fe que toca, que escucha, que comparte. En esta práctica, la Iglesia se convierte en un verdadero cuerpo vivo, donde cada parte es cuidada con ternura y respeto. La empatía cristiana también es una poderosa arma contra el aislamiento emocional. Muchas personas hoy en día cargan dolores invisibles, ansiosas por ser vistas y escuchadas. Un simple gesto de empatía puede ser el vínculo que las reconecta a la esperanza y al amor. Así es como el reino de Dios avanza, no solo por grandes hechos, sino por incontables pequeños actos de compasión. En tiempos de tanta dureza e indiferencia, sobrevivir espiritualmente exige cultivar un corazón sensible al prójimo. Empatizar es imitar a Cristo, que se hizo hombre, lloró nuestras lágrimas y compartió nuestros dolores para redimirnos. En Romanos capítulo 12, versículo 21, Pablo cierra esta sección con una verdad poderosa. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Esta es una convocatoria a la resistencia espiritual más profunda, no con las armas de la carne, sino con las armas del reino de Dios. La verdadera victoria cristiana no está en aniquilar al enemigo, sino en transformarlo a través de la fuerza del bien. El mal intenta arrastrarnos a su nivel. Provoca, hiere y desafía, esperando reacciones similares. Cuando respondemos con odio o amargura, somos vencidos por él. Pero cuando respondemos con amor, paciencia y generosidad, desarmamos sus estrategias y manifestamos la gloria de Dios. Es precisamente eso lo que Jesús demostró en su pasión, conforme se describe en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Cuando era insultado, no respondía. Cuando sufría, no amenazaba. Vencer el mal con el bien no es señal de debilidad, sino de valentía espiritual. Requiere fuerza para dominar las propias emociones, sabiduría para actuar con discernimiento y fe para creer que el bien, aunque parezca frágil, es infinitamente más poderoso. Esta práctica transforma ambientes, restaura relaciones y edifica vidas. Además, al elegir el bien, protegemos nuestro corazón de la contaminación. El odio, la venganza y el rencor son corrosivos, deforman nuestra alma. El bien, por otro lado, nos mantiene alineados con la naturaleza de Dios y nos prepara para ser instrumentos de su justicia y misericordia en la tierra. En un mundo saturado de violencia, intolerancia y represalias, sobrevivir espiritualmente
Es librar esta batalla silenciosa y poderosa todos los días, eligiendo siempre el bien, incluso cuando el mal parece prevalecer. Cerrando el poderoso capítulo 12 de Romanos, Pablo, en los versículos 18 a 20, nos llama a vivir en paz con todos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Esta orientación reconoce la realidad de que no siempre todos desearán la paz, pero reafirma que la responsabilidad del cristiano es hacer todo el esfuerzo por promoverla. Vivir en paz comienza dentro de nosotros. Sin paz interior, no podemos construir la paz a nuestro alrededor. Esta paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia activa de la justicia, la bondad y el amor. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo habla de la paz, de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz trasciende las circunstancias y nos capacita para ser agentes de reconciliación en medio del caos. Promover la paz exige humildad para pedir perdón, generosidad para perdonar y valentía para dialogar. No se trata de ser pasivo ante la injusticia, sino de buscar soluciones que no perpetúen el ciclo del odio. Es actuar con sabiduría, siendo firmes en lo que es correcto, pero amables en el trato con los demás, como exhorta 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. El desafío de vivir en paz incluye también discernir cuándo es el momento de alejarse de situaciones donde nuestra presencia genera solo conflicto, sin renunciar al amor. La paz no siempre significa proximidad física, pero siempre implica un corazón libre de rencor. Es una actitud que libera no solo a quien la practica, sino también a aquellos que la rodean. En el camino cristiano, vivir en paz es una de las mayores demostraciones de madurez espiritual. Es señal de que hemos sido verdaderamente transformados por el Evangelio y que incluso en un mundo de guerras y divisiones podemos ser reflejos de la reconciliación que Dios operó en Cristo. Cada palabra de Romanos capítulo 12 nos llama a vivir de manera más profunda y verdaderamente. Me gustaría mucho saber qué parte de este mensaje resonó más fuerte en ti. Comparte aquí en los comentarios. Tu experiencia puede ser la luz que alguien necesita hoy.